Día 11 de nuestro peregrinar hacia esta consagración a la Santísima Virgen María, a San José y al Niño Jesús. El día de hoy nos vamos a encontrar con una meditación muy especial. En la dedicación de la Sagrada Familia, unas palabras bellísimas de Benedicto XVI en un Ángelus, y vamos a meditar de manera especial dentro de todo este contexto la virtud de la humildad. Vamos entonces a encomendarnos a la Santísima Virgen, que ella nos bendiga, nos proteja junto con su esposo San José y con su divino Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Vamos entonces con nuestro día 11. Tenemos a Benedicto XVI en el contexto de la conmemoración de la dedicación de la Sagrada Familia. Invita entonces a detenerse con veneración en la figura de San José, esposo de la Santísima Virgen, patrono de la Iglesia Universal, custodio y protector de la Sagrada Familia. Miren todos estos atributos sobrenaturales de San José. Por eso, porque en la Sagrada Familia tenemos el Niño Jesús, Dios hecho hombre, que está sometido tanto a la Santísima Virgen como a San José. Después nos encontramos a Nuestra Señora, que está sometida a San José, naturalmente hablando, y en el contexto, mucho más en el contexto del pueblo judío. Pero sobrenaturalmente ella está en un segundo lugar después de Dios nuestro Señor, el Niño Jesús. Subimos un nivel más, nos encontramos con San José. San José es el que naturalmente está menos dotado, ¿no? Porque tiene una serie de condiciones propias de su naturaleza que no se pueden igualar a las de la Santísima Virgen. Sin embargo, en el contexto del pueblo de Israel, él es la suma autoridad. Él, San José, suma autoridad sobre el niño Jesús, niño Dios, y la Santísima Virgen. Y el niño Dios, Dios sometido a la Virgen y a San José. Hay una especie de inversión muy interesante, porque es un acto de humildad permanente. Acto de humildad permanente de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen para con San José. Y San José también con la mayor de las humildades que se han podido desarrollar en el campo natural, sobrenatural obviamente. En las relaciones humanas, San José recibe esa autoridad con paz y tranquilidad, porque es una misión dada por Dios. En ese plano hay varios elementos, que son los que aquí nos trae Benedicto XVI, Papa, difunto Papa Benedicto XVI. Dice él: primer esposo de la Santísima Virgen. Esto no es simplemente un título social, mucho más que eso. Es más, los atributos y las prerrogativas, la predestinación de San José se justifica en función de esto. La unión que él tuvo con la Santísima Virgen, un matrimonio totalmente legal y efectivo. Él vivió el sacramento del matrimonio con la Santísima Virgen. Lo vive, no lo vivió porque ese matrimonio no se disolvió de ninguna manera pasando de esta vida a la eternidad. Esposo de la Santísima Virgen. Todas las grandezas de San José están ahí, justificadas en este texto. Después, en función de eso, es patrono de la Iglesia Universal, que es mucho que decir, ya darle el estatus de patrono del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia Universal. Custodio y protector de la Sagrada Familia. Lo que hablamos ahora, varias dimensiones. Niño Jesús, Santísima Virgen, está San José protegiendo los dos grandes tesoros de Dios, los más grandes tesoros. Dios que se hace hombre, a aquella que escoge desde toda la eternidad como su madre. Custodio y protector de la Sagrada Familia. Dice Benedicto XVI en medio de todo el texto: la figura de este gran santo reviste en la historia de la salvación una importancia fundamental. Ante todo, al pertenecer a la tribu de Judá, viene por ahí toda la nobleza de nuestro Señor Jesucristo. La nobleza en cuanto a David, escogido como rey,
y de su descendencia viene nuestro Señor, dando respuesta a todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Ante todo, al pertenecer a la tribu de Judá, unió a Jesús a la descendencia davídica, de modo que, realizando las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Virgen María puede llamarse verdaderamente Hijo de David. Hijo de David, ten compasión de mí. Las personas reconocían en nuestro Señor Jesucristo la nobleza que había en su sangre y en su ascendencia. Y de hecho, efectivamente hablando, era el Padre que en el contexto judío daba ese privilegio al Hijo, conectaba con la ancestralidad. San José lo hace, permite entonces que se unan, inclusive legalmente, las profecías a nuestro Señor Jesucristo. Pero, no habiendo Padre, digamos que el milagro se hubiera dado con la Santísima Virgen tal como se dio, pero no hubiera aparecido la figura paterna, esa descendencia davídica, por más que estuviera presente en la Santísima Virgen, no se evidenciaba como se evidenció con San José presente en la Sagrada Familia. San José presente en la Sagrada Familia dispone inclusive legalmente para que las profecías se evidencien en nuestro Señor, Hijo de David. El Evangelio de Mateo, ya esto es en el capítulo 2, versículos 1 al 6, palabras de Benedicto XVI, dice, pone de relieve las profecías mesiánicas que hallaron cumplimiento mediante el papel de José. Dice el texto del Evangelio. Jesús nació en Belén. Belén era la tierra nativa. ¿De quién? De David, claro, pero también de José. O sea que estaba justificado inclusive históricamente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en la línea de David, de ascendencia hacia David. Jesús nació en Belén, en un pueblo de la región de Judea, el pueblo del pan, ¿no? En el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cuál era la idea que se hacían los reyes magos, estos sabios que llegan de Oriente? ¿Cuál era la idea que se daban del nacimiento del Mesías? Ese gran hombre que ellos habían recibido quizá por alguna relación que tuvieron con el pueblo judío en la antigüedad o simplemente una revelación que Dios quiso darles a ellos para que se prepararan para la venida del Mesías. Tenían nociones de que era un gran hombre, un rey de los judíos, dicen claramente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues ¿dónde tenía que nacer un rey? En el palacio. Por eso al primero que preguntaron fue Herodes. Y Herodes sintió que se le movió el piso. Porque claro, si ese rey iba a ser acatado, iba a tener de subordinados a semejantes reyes y sabios de Oriente, como deben de haber llegado ellos en caravanas, elefantes, felinos, carruajes, esclavos, una cosa, se paralizó. En esos momentos, Judea se paralizó porque llegaron los grandes peregrinos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no era en el palacio donde había nacido, dicen los reyes. Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Es que se le movió el piso. Y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde habría de nacer el Mesías. O sea, él ya tenía claro, iba a venir un Mesías. Y sabía quiénes podían darle información acertada al respecto de la venida del Mesías. ¿Quiénes eran? Obviamente los escribas y los fariseos que conocían la escritura. Ellos sabían que estaban dadas las señales para que en ese tiempo el Verbo, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiera la naturaleza humana y viniera al mundo. Está allá, ad portas. Ellos le dijeron, respuesta de los fariseos, sanhedritas, etc. En Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, oído qué bonitas esas palabras proféticas, Antiguo Testamento. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, la tierra del pan, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará
a mi pueblo Israel. En todos estos acontecimientos, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque los reyes llegan después. Cuando los reyes visitan a la Sagrada Familia, lo hacen ya un tiempo después del nacimiento. Muy seguramente no fue visitado en Belén, sino quizá en Nazaret. Bueno, esos datos no están propiamente aquí en la Escritura. El caso es que San José estaba ahí presente en medio de todas esas realidades para ser un eslabón y conectar las profecías del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento. Continúa Benedicto XVI diciendo: en todo ello José se demostró como esposo de María, auténtico esposo, legalmente esposo y padre de Jesús, y como auténtico heredero de la fe de Abraham, fe en el Dios que guía los acontecimientos de la historia según su misterioso plan salvífico. Ahora, la grandeza de San José, junto con la grandeza inconmensurable e inefable de la Santísima Virgen, dice Benedicto XVI, resalta aún más porque su misión se desarrolla en la humildad y en lo escondido de la casa de Nazaret. Si en el momento de la encarnación, si en el momento del nacimiento del niño Jesús, el pueblo de Israel no estuviera sometido a los romanos, la máxima autoridad por sangre, por ser descendientes de la casa de David, el reinado estaría en manos de ¿quién? San José y la Santísima Virgen. Por eso hay un acto de humildad en San José. Y él tiene noción clara de quién fue el que nació del vientre de María. Clarísimo. ¿Quién más que San José al lado de la Virgen? ¿Y quién más que San José después de la Santísima Virgen para entender todo aquel misterio de la encarnación? Sin embargo, él se mantiene recogido. Porque él no quiere brillar. Él quiere que brille el único que merece brillar en el Evangelio, que es Dios nuestro Señor. Para sus debidas proporciones, la humildad también en esa misma línea practicada por la Santísima Virgen, que nunca quiso aparecer. Muy pocas veces y en pocas noticias tenemos de ella. Porque era en la humildad que querían hacer resaltar la grandeza de nuestro Señor. Benedicto XVI continúa con lo siguiente diciendo: pienso ante todo en los padres y madres de familia y ruego que sepan siempre apreciar la belleza de una vida sencilla y laboriosa, cultivando con atención la relación conyugal, papá y mamá, y cumpliendo con la tarea y con entusiasmo grande y no fácil, con la tarea de la misión educadora. Habíamos hablado ya esto en alguna de las meditaciones sobre las obligaciones que tiene la familia de educar en valores. Por eso aquí apreciar siempre la vida sencilla y laboriosa, cultivando atención a la relación conyugal, padres, y cumpliendo con entusiasmo la grande y no fácil misión educadora. Y aquí hace una transposición de la paternidad de San José con los sacerdotes. Miren lo que dice: a los sacerdotes que ejercen la paternidad respecto a las comunidades eclesiales, que San José les obtenga amor a la iglesia con afecto y plena dedicación. Mira, después con otros comentarios sobre los sacerdotes. Quedémonos con esto de Benedicto XVI. Vivir la belleza de una vida sencilla y laboriosa. Que a veces nos complicamos pensando que en medio de lo complicado es que vamos a alcanzar la belleza de la vida. La belleza de la vida está en las cosas sencillas, simples y agradables. Aquí en un lugar campestre, mientras miro aquí al horizonte y tengo unas ventanas grandes, hay árboles, se escuchan pajaritos, hay un silencio súper agradable. El micrófono ayuda un poco a filtrar, pero hay un sonido. A lo lejos se escuchan pajaritos, aquí hay unas rosas. Poder disfrutar esto una tarde en familia, una mañana. Pajarito que se posó ahí en una rama. Eso es vida sencilla. En el fondo es ver a Dios en cada una de las cosas, especialmente de las personas que tenemos a nuestro lado. Complicamos tanto la vida queriendo alcanzar la felicidad y está ahí. Tengo al lado en mi familia, en la casa. Quedémonos con esa idea. La belleza de San José contemplando a Nuestra Señora, al Niño Dios, trabajando juiciosamente, pero con entusiasmo, disciplina y responsabilidad.
humildes, humildes por excelencia. Bueno, la humildad, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, humilde en grado sumo, la Santísima Virgen. Y en segundo lugar, San José. ¿De dónde viene la palabra humildad? Escuchen esto. Proviene del vocablo latín humilitas, que deriva a su vez del vocablo humilis. Y esto se relaciona con la palabra humus, que significa tierra. San Agustín va a decir después, la humildad es la verdad. ¿Cómo decir la tierra? Yo no soy tierra, yo soy agua, aire o fuego. No, la tierra es tierra. La humildad es la verdad. Entonces, el padre humilde, la madre humilde, no es decir, yo no soy tu padre, no me mires como tu padre. Rebajarse igualitariamente a los hijos no es humildad. Humildad es la verdad, es mantener el estatus y la dignidad de autoridad en el hogar, pero especialmente con el buen ejemplo. Ahí se vive la humildad, en la verdad. Con respecto al verbo humiliari, también porque se relaciona todo esto, es interesante en la etimología, que se relaciona con postrarse sobre la tierra. Humus, tierra, y humiliari es postrarse en la tierra. Con respecto a esta consideración, entonces la palabra humildad tiene que ver con nuestra capacidad de aceptar limitaciones, bajezas, debilidades, dificultades ya que nuestra propia naturaleza tiene. Ser sumiso también de alguna manera se relaciona con la humildad. Son varias acepciones que podemos hacer de humildad. Entonces recordemos, humildad es la verdad, humildad es sumisión, pero sumisión ¿a quién? A Dios de manera especial. La humildad es una virtud de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades. Una persona humilde no se siente inferior ni superior a nadie. Es la verdad, es lo que yo soy, la consideración de lo que yo soy. ¿Dónde se refleja esta humildad? En el deseo de ayudar al prójimo, en la generosidad y en la disposición de contribuir al bienestar de las personas. Y si yo estoy en una familia, ¿cuál es el bienestar que yo debo dispensar para con las otras personas? ¿O cuáles son las personas a las cuales debo disponer y dispensar de toda mi ayuda, colaboración, servicio, sumisión, entrega, sacrificio? Papá, mamá, hermanos, familia. Eso es humildad. En la Sagrada Escritura lo vamos a encontrar, por ejemplo. Ser humilde, aparte de la Sagrada Escritura en el cristianismo, implica reconocer la propia pequeñez de cada uno de nosotros ante el misterio de la vida. La vida es un don de Dios. Árboles, cielo, silencio, paz, tranquilidad, frescura, don de Dios. Dios está sobre todas las cosas y me da todo esto a mí. Esto y estas personas. La familia me es dada por Dios como un regalo. Humildemente lo recibo. Ellos son de Dios antes que ser míos. La humildad pues llama a la conciencia de atender a que los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, mayor ejemplo en este sentido lo dio nuestro Señor Jesucristo. Plenísimo. Pedro nos va a decir en su primera carta, en el capítulo 5, comenzando el capítulo 5, en el versículo 5 nos va a decir, revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios, oído, virtud de la humildad, pesebre, condición humana que asume nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro, que había sufrido de varios arranques así orgullosos, ya santificado, convertido, confirmado en gracia por el Espíritu Santo, va a decir, revestidos de humildad hacia los demás. Él lo dice por experiencia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si yo quiero que Dios me escuche, ¿cuál es la clave? Humildad. La humildad abre las puertas del corazón para la acción de Dios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ya vimos cómo la Sagrada Familia vivía la virtud de la humildad. Dejemos esta idea, me parece interesante antes de nuestra tarea práctica.
La vida de María y de San José se divide en dos partes. Una que es más corta, consagrada a los trabajos manuales indispensables para la vida. Y la familia más pobre, la más penitente, la más humilde de la pobreza de los humildes artesanos. Oído, pobreza, pero no dejadez. No hay desorden, no hay suciedad. Pobreza es, vivían con lo indispensable. Además, obviamente Dios, cómo no iba a disponer de lo necesario para su familia. San José, con esa virtud de excelencia. El trabajo de San José era impecable, tan impecable que cuando llaman a nuestro Señor por su lado más humano para identificarlo, en Nazaret dicen, este no es el hijo del carpintero. O sea, carpintero por antonomasia. En la zona, en la región, ¿era quién? San José. Trabajo impecable. Por lo tanto, bien remunerado, prestigiado, etc. Pero un trabajo humilde, porque él podía asumir la jerarquía, la autoridad monárquica delante del pueblo de Israel. La otra parte, más larga, más fuerte, más profunda de la vida, consagrada a la plegaria, a la oración, con confianza, sumisión, humildad frente a la voluntad divina. Esa es la vida de la familia. Trabajo con amor de Dios y oración para que la gracia de Dios sea infundida en los corazones. La Sagrada Familia perdura entonces, perdura siempre como un modelo para nuestras familias, al modo de vivir dentro de la iglesia como cristianos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el nombre cristiano. Cristiano es el que vive como Jesucristo. Tarea práctica. Vamos a ver aquí la tarea. Escuchar y respetar a conciencia, tanto en la familia como en el ámbito social. Saber escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Humildad. Yo no soy omnisciente, omnipotente. Yo no soy Dios. Yo puedo tener la posibilidad del error, de la debilidad, de la caída. En ejercicio de escucha. Pero de pronto es más fácil hacerlo en el trabajo, o en el colegio, en la universidad. Hagámoslo en la casa primero. Si yo lo hago en la casa, en mi familia, eso se va a proyectar fuera. Escuchar y aceptar la corrección. Aceptar que nos equivocamos y aceptar la corrección. Estar abiertos siempre a escuchar la corrección fraterna, sin justificarse y sin ningún tipo de enfado. Así como nuestro Señor fue señalado él siendo la inocencia inmaculada. Ahora nosotros, que no somos la inocencia inmaculada, ¿cómo no reconocer nuestros errores, faltas? Humildad. Dios les bendiga.